Hola, la vez pasada hablamos del desarrollo de las fuerzas productivas como condición sine qua non para que se diera el pasaje de un modo de producción a otro. Para el caso que nos toca hablar es el pasaje del feudalismo al capitalismo. Ahora nos vamos a referir a otro factor de fundamental importancia en este tema, que es el proceso de acumulación, lo que más llama la acumulación primitiva o acumulación originaria. Este tema lo desarrolla Marx con mucho detalle en el capítulo 24 del Capital, y a él nos vamos a referir punto por punto. Bueno, en primer lugar sobre este tema quiero decir que para explicar la acumulación originaria proliferan los discursos anecdóticos, algunos slogans. Era, por ejemplo, usual hablar de trabajadores frente a vagos, lo cual perdura hasta el día de hoy cuando se habla, por ejemplo, de la meritocracia, de que algunos han logrado por sus propios méritos lo que tienen. En general, esos discursos sirven para justificar el status quo. Pero lo cierto es que para que haya capitalismo es necesario que algunos sean propietarios de los medios de trabajo y otros solo tengan su fuerza de trabajo. Esta condición se extiende a lo largo de toda la historia de la producción burguesa, sin lo cual no se hubiera disuelto el modo feudal de producción. Es más, el capitalismo supone que a grandes masas se les quita sus medios de subsistencia y se los transforma en proletarios libres que deben vender su fuerza de trabajo. Este es el fundamento de la acumulación, precisamente, o sea, la expropiación. Claro que puede tener algunas variantes. Marx, por ejemplo, toma el ejemplo de Inglaterra, donde se dio la forma clásica. Allí casi había desaparecido la servidumbre en el campo. Los siervos se habían convertido en arrendatarios libres que a cambio de la tierra entregaban una parte de su producción al señor feudal. Pero ¿qué ocurrió? El auge de la industria textil de lana llevó a los señores feudales a despejar las fincas y convertir los campos de labor en praderas de pastoreo de ganado ovino. Esto, por supuesto, requería menos manos de obra y además era más redituable, todo lo cual fue un motivo de primer orden para impulsar la expulsión de los campesinos del campo. Se cuenta por ahí que una mujer murió quemada por negarse a abandonar su campo, pero lo curioso de esto que me recuerda a el Fausto de Goethe. En la tercera parte, que es como una alegoría del desarrollo capitalista, cuenta como dos ancianos, Baucis y Filemón, que vivían una vida así bastante primitiva, quieren ser expulsados, se les ofrece dinero, no quieren aceptar y al final Fausto le dice a Mefistófeles que resuelva el problema y Mefistófeles incendia el campo y asesina a los ancianitos. Después Fausto se arrepiente y quiere remediar, pero Mefistófeles se le ríe como diciendo, bueno, querés el desarrollo y estos son los resultados, los efectos del desarrollo. Hay que sacrificar vidas humanas. Lo interesante de esto es que el Fausto de Goethe es una obra que está reflejando la problemática de la época, porque está dividida en tres partes. En la primera, él busca su realización a través del amor, del goce. Fracasa. La segunda es a través del arte
Y la tercera es aquella donde Fausto trata de realizarse a través de la acción, del emprendimiento, digamos, dentro de ese mundo moderno del desarrollo. Pareciera que esta parte del Fausto es una alegoría del desarrollo capitalista, donde se da justamente esa contradicción, ese dilema, que significa que al mismo tiempo que se construye, es necesario la destrucción. ¿Y cómo cuenta la historia oficial este despojo? Se dice que se liberó a los siervos, pero la verdad es que de lo que se los liberó fue de sus medios de vida, arrojándolos, por el contrario, al mercado de trabajo. De ese modo se logran dos objetivos: liberar tierras en el campo para el pastoreo y también liberar mano de obra. Algunas tierras también fueron robadas al fisco, es decir, ese fue otro de los medios de acumulación, porque algunos grandes terratenientes se donaban a sí mismos tierras comunitarias y a posteriori de lo cual se creaban leyes para legitimar ese despojo. Es el mismo caso, por ejemplo, de la Guerra de Secesión en Estados Unidos, unos años más tarde, ¿no es cierto?, en el 1861. Era el mismo motivo. Los propietarios sureños, que eran más tradicionales y por lo tanto esclavistas, dueños de grandes plantaciones, luchaban contra los norteños, los llamados yanquis, que eran más modernos y que combatían por la abolición de la esclavitud, pero no por motivos humanitarios, sino porque esta no era ya funcional al desarrollo del capitalismo, o sea, al desarrollo de las fuerzas productivas. Otra ventaja que se añadía a este proceder fue su incidencia en la creación de un mercado interno, tanto de alimentos como de telas. Los que ahora ya eran proletarios, despojados de sus medios de subsistencia, debían entonces comprarse su alimento y su vestido. Y esto los hacía entrar en el mercado interno. Ahora bien, ¿cómo se logra ese desarrollo del capitalismo? A través de la violencia. Dice Marx que la violencia es la partera de la nueva sociedad. Y al mismo tiempo que se expropiaba, se impuso la necesidad de una legislación sanguinaria contra esos expropiados. Dado lo rápido del proceso, por supuesto no se absorbieron todos en el trabajo industrial y muchos se convirtieron en mendigos, por lo cual encima se los acusó de vagos y se los educaba para que vean el trabajo asalariado como algo natural. Se los obligaba a trabajar bajo la amenaza de todo tipo de tormentos y en caso se los esclavizaba. También era una práctica común el robo de niños pobres para trabajo infantil, en condiciones de superexplotación. Se superexplotaba tanto los niños como las mujeres. Y en cuanto al sistema colonial, bien sabido es que implicaba trata de personas y esclavismo. En general, la sociedad moderna se establece sobre la base del genocidio. El capitalismo, dice Marx, viene manchado de sangre y lodo, y así se transforma en la negación de sí mismo. Todas estas prácticas también favorecían al aumento de la mano de obra libre a disposición del mercado de trabajo, por lo cual permitía la baja de los salarios, que también fue una práctica muy común. Aumentaban el ejército de reserva de obreros disponibles y bajaban los salarios. Y veamos ahora qué es lo que ocurre en la misma fábrica.
tanto con el campesino expulsado del campo, despojado de sus medios de producción y transformado en proletario, que lo único que tiene es su fuerza de trabajo para vender al capitalista, como también el artesano, que también ha sido proletarizado, porque ya no existe la misma manera de producción que en la época feudal, donde había un oficial, un aprendiz, el oficial le enseñaba todo el proceso al aprendiz, y el aprendiz participaba de todo el proceso de trabajo y veía el producto hasta su momento final. Ahora, en la fábrica, al obrero el fruto de su trabajo le es extraño. Ya no se siente dueño del producto de su labor. Y aquí Marx introduce un nuevo concepto, el de alienación. También este término o este concepto lo toma de Hegel, pero claro, le va a dar un sentido diferente, más vinculado con su manera de ver la cuestión, o sea, más vinculado a las condiciones materiales de existencia. Mientras para Hegel lo alienado es el espíritu que todavía no toma conciencia de sí mismo, de su capacidad creativa, de su ser él mismo toda la realidad, como decía Hegel, porque en ese proceso de conocimiento al final el hombre entendía que toda la realidad era él mismo, ¿no? Era reflejo de él. Para Marx, lo alienado es el trabajo. Es decir, ahí en Marx el concepto de alienación está más encarnado en lo material, en la realidad día a día de la fábrica, donde el obrero se haya sometido a la monotonía de un trabajo con cero de creatividad. El obrero no hace más que apretar un botón, ocuparse un segmento muy estrecho de la producción, por lo cual se encuentra extrañado del proceso global y del producto del mismo. Esto está regiamente pintado en la película Tiempos Modernos de Chaplin, donde se ve muy bien en este proceso de alienación el hombre ahí, el obrero que solamente aprieta un motor y se siente totalmente ajeno a toda esa actividad. Una situación absolutamente diferente de la que vivía el artesano, el maestro oficial o aún el aprendiz, que se ocupaban de todas las etapas del proceso. Por ejemplo, el zapatero trabajaba el cuero, colocaba la suela, teñía, y no solo estaba presente en todas esas fases, sino que el producto era suyo. Y finalmente se ocupaba también de la venta. Se sentía dueño y señor. El obrero de la era capitalista, en cambio, se siente totalmente enajenado. Y no solo porque no está en el proceso global de la producción, sino porque el producto le es ajeno. Él no dispone de él mismo. Y más allá de ello, su ser mismo se haya cosificado, no teniendo otra libertad que la de vender su fuerza de trabajo por un salario que solo le va a alcanzar para reproducir esa fuerza de trabajo. Esto es para su subsistencia. Porque aquí está la otra cuestión. El mismo obrero se convierte en mercancía. ¿Dónde se esconde algo que, es más fundamental? Es el gran descubrimiento de Marx, la plusvalía. O sea, el valor de su trabajo que no es remunerado, con el cual se queda el capitalista. Ese plusvalor que el proletario, dice Marx, crea de la nada, porque nadie paga, porque el trabajo es trabajo no remunerado. De ahí entonces, dada esta situación de sometimiento, de alienación, que se da la necesidad de rebelarse, o sea, la necesidad de lucha. De ahí que el motor de la historia sea la lucha de clases.
Y aquí nos hallamos con un sorprendente parentesco con Hegel. Si bien Hegel no habla de lucha de clases, sí nos muestra en su dialéctica, tal que vimos, la dialéctica del amo y el esclavo, cómo a través del trabajo el siervo transforma el mundo, cría cultura y se transforma en protagonista de la historia. En ambos casos, el trabajador ocupa el lugar de lo positivo. La burguesía es negada. Va a aparecer bajo sus propias armas, dirá Marx. Y la historia será la historia del proletario trabajador. Por último, y para concluir, hasta ahora estuvimos describiendo la visión de Marx de la sociedad apuntando a la base estructural o a la infraestructura, donde el hombre organiza su vida material y su producción. En la próxima reunión vamos a referirnos a la superestructura, o sea, todo el complejo ideológico que acompaña a un modo de producción que, digamos, del cual forma parte, es decir, todo lo que tiene que ver con la ideología, el pensamiento, las instituciones. Hasta entonces, hasta la próxima.